El aire del sertón, denso e impiedoso, nunca fue tan pesado como el día en que la viuda de un destino incierto fue entregada. Nacida con una leve cojera en el paso, una marca que, para la brutalidad del mundo, era una sentencia, Isolda fue arrojada al abismo de la humillación. Su padre, un hombre que el sol castigó hasta el alma, la cambió por monedas y la promesa de alivio para la miseria que consumía su hogar. Ante los ojos juzgadores de la aldea, bajo el manto de un sol abrasador que no perdona, Isolda fue entregada como una carga, una mercancía defectuosa. El destino, tan cruel como el polvo que cegaba sus ojos, sellaba allí no solo un matrimonio forzado, sino la condena de un alma a la oscuridad. Un murmullo de pena mezclado con un cínico alivio resonaba entre los presentes, pero para ella era solo el sonido de una puerta más cerrándose, la última humillación que sellaría su existencia. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con quien también necesite sentirla. Desde el primer aliento en este mundo de arena y silencio, Isolda supo, sin palabras, lo que era ser una carga. Sus ojos, de un castaño profundo que guardaba la tristeza de inviernos enteros, veían en las miradas ajenas la sombra de su pierna derecha, un rasgo de infancia que la había marcado como coja. Creció bajo el peso de un silencio opresor, donde el cariño era un lujo negado y las palabras eran cuchillos afilados que le recordaban su imperfección. Cada paso, una metáfora de la vergüenza que cargaba, resonando en las grietas de su alma la canción amarga del rechazo. La casa de adobe, que debería ser su refugio, era en realidad una prisión de suspiros contenidos, donde la pobreza no permitía el lujo de la compasión y su existencia se contabilizaba como una boca más que alimentar, un cuerpo que desviaba miradas de desaprobación en una aldea que valoraba la perfección física por encima de todo. Su infancia fue un desierto de afecto, donde los juegos de los otros niños eran como oasis inalcanzables, vislumbrados desde lejos, pero jamás alcanzados. En lugar de risas y canciones, Isolda coleccionaba miradas de lástima y susurros maliciosos que se convirtieron en la banda sonora de sus días. Aquella pierna, que para ella era solo una parte de su cuerpo, para los demás era un sello de incapacidad, un estigma que la condenaba a la invisibilidad. La ausencia de un abrazo sincero o de una palabra de consuelo moldeó una timidez profunda, una coraza invisible que la protegía del dolor, pero que también le impedía expresarse, luchar. Se convirtió en una observadora silenciosa, absorbiendo la crueldad del mundo y transformándola en una sensibilidad casi premonitoria para las injusticias, un presentimiento amargo de que su destino ya estaba trazado. A cada atardecer, mientras el cielo del sertón se pintaba de tonos naranjas y morados, Isolda se acurrucaba en su rincón, el chal raído envolviendo no solo su pierna, sino toda su frágil existencia. Soñaba en secreto con paisajes distantes, con un lugar donde su cojera no sería tema de conversación, donde su valor se mediría por el brillo en sus ojos y no por la imperfección de su cuerpo. Eran sueños peligrosos, casi blasfemos para una joven en aquellas tierras áridas, donde la resignación era la única virtud enseñada. Los guardaba bajo 7 llaves, temiendo que incluso la audacia de un deseo pudiera traerle más condena. Esta esperanza clandestina, sin embargo, era la única llama que la mantenía viva, una promesa silenciosa de que tal vez había algo más allá de la oscuridad que la rodeaba. Su vida, antes de aquel día fatídico, era un lamento continuo, una canción de dolor sin melodía. A sus 19 años cargaba el peso de una existencia entera de rechazo, un alma marcada por cicatrices invisibles que sangraban con cada nueva mirada de desprecio. La desesperanza se había anidado en su pecho, transformándola en una criatura de hábitos, encorvada bajo el peso de su propia carne. Su belleza interior, sus ojos que brillaban con una inteligencia contenida, eran opacados por la sombra de la coja, un epíteto que la reducía a un defecto y no a una persona. Ella esperaba el fin, sin saber que el destino, a veces, dibuja sus caminos con los trazos más tortuosos, y que la liberación puede surgir del abismo más profundo de la desesperación. El sertón era un monstruo de arena y sol, un escenario implacable para dramas humanos. A mediados del siglo XIX,
La vida se retorcía bajo el látigo de la sequía, transformando hombres en carcasas de desesperanza y mujeres en monedas de cambio. El polvo que cubría las casas de adobe era un manto perpetuo sobre la miseria, y el aire, denso de calor y resignación, parecía asfixiar cualquier atisbo de futuro. La sociedad, tallada en la piedra de la cultura patriarcal, veía en la mujer una propiedad y en la imperfección física una maldición divina. Coroneles, de ojos gélidos y manos pesadas, se alzaban como dioses, dictando la vida y la muerte, mientras el pueblo, encorvado bajo el yugo del hambre, buscaba refugio en una fe que a menudo rozaba el fatalismo. Las aldeas, pequeñas y olvidadas, eran microcosmos de prejuicio y supervivencia brutal. Cada callejón, cada mirada furtiva, contaba la historia de familias destrozadas por el hambre y la desesperación, donde el honor de un hombre a menudo se medía por la capacidad de deshacerse de una carga. Isolda, con su pierna ligeramente alterada, era esa carga. Su existencia en aquellas tierras áridas era un recordatorio constante de la crueldad de un mundo que no perdonaba debilidades. La religiosidad, que debería ser un consuelo, se transformaba en otra herramienta de opresión, justificando el dolor como un designio divino, una prueba a ser soportada en silencio y sumisión. Para una coja no había lugar destacado, solo el rincón más oscuro de la invisibilidad. En este escenario de aridez y opresión, el cielo estrellado del sertão, vasto e indiferente, era el único testigo silencioso de los dramas que se desarrollaban. Para Isolda, aquellas estrellas distantes eran una paradoja. Al mismo tiempo que simbolizaban la inmensidad de un mundo inalcanzable, también representaban una fuga, un escenario imaginario donde ella podía bailar sin el peso de las miradas juzgadoras. Sin embargo, la realidad era la tierra agrietada, las casas frágiles y la sombra constante del poder de los latifundistas. El ambiente era un espejo del alma de Isolda, árido, sin cariño, pero con una resiliencia silenciosa, como el cactus que florece en el desierto, tercamente negándose a morir, incluso cuando todo alrededor insiste en sofocarlo. Fue en un día que el sol parecía querer secar hasta las almas, cuando la humillación que Isolda conocía tan bien se hizo pública, indeleble. Bajo la mirada fría de una aldea que se apiñaba para presenciar el espectáculo, su padre, un hombre al que la vida había transformado en ruinas, pronunció las palabras que quebraron lo poco que quedaba de su dignidad. «Es coja, un peso», resonó la frase, haciéndose eco como un veredicto en sus oídos. Aquel hombre, que debería ser su protector, la entregaba como ganado al coronel Viriato, un nombre que traía consigo el olor a vejez, riqueza y desgracia para las jóvenes que caían en sus manos. Isolda sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, el aire enrarecido en sus pulmones, mientras la vergüenza se enraizaba en cada fibra de su ser, transformándola en un objeto, no en una hija. Arrastrada por las manos rudas de los capataces del coronel, los ojos de Isolda se encontraron con los de su padre por última vez en aquel momento, y lo que vio fue una indiferencia cortante, un repudio que dolió más que cualquier latigazo. La humillación pública, el peso de las miradas de lástima y condena de la comunidad, todo se mezclaba en un torbellino de desesperación. Ella era un sacrificio en nombre de la supervivencia de la familia, una moneda de cambio para aplacar la sequía y la pobreza que les apretaban la garganta. Cada tirón, cada paso tambaleante, la alejaba más y más de una vida que, aunque miserable, era suya, y la arrojaba a un futuro incierto, a merced de un hombre cruel y de un destino que parecía sellado. El chal que antes cubría su pierna, ahora parecía envolver todo su cuerpo en una mortaja de vergüenza. La carreta que la llevaba chirriaba bajo el sol implacable, alejándola cada vez más de la aldea que nunca la quiso. Isolda ya no era solo una coja, era un alma en desesperación, una víctima de una transacción brutal, despojada de cualquier vestigio de valor propio. El acto de abandono brutal, aquella subasta de su vida en la plaza pública, sirvió como un catalizador impiadoso. La arrancó de su existencia de sumisión, del limbo de su dolor silencioso, y la arrojó a un abismo de terror. Pero en el fondo de aquel abismo, una centella, antes dormida, comenzaba a encenderse.
la llama de la desesperanza que se transformaría en la búsqueda de libertad, aunque para ello tuviera que enfrentarse al propio infierno. El destino, con su ironía implacable, eligió a un hombre de nombre Sombra para ser el contrapunto al abismo de Isolda. Él surgió como una silueta en medio del polvo, líder de una banda de bandoleros temidos, hombres forjados en la brutalidad del sertón. Sombra, un hombre de 30 años con un cuerpo esculpido por la vida dura y cicatrices que contaban historias de batallas, poseía una mirada que oscilaba entre la frialdad cortante de un superviviente y la sensibilidad velada de quien ya presenció demasiado sufrimiento. Su reputación lo precedía, el bandolero más temido de la región, una leyenda para los oprimidos, una pesadilla para los poderosos a quienes saqueaba. Su aparición no era un rescate, era un asalto, un acto de pillaje dirigido a la comitiva del coronel, un mero accidente. Sin embargo, cuando sus ojos hambrientos de botín se cruzaron con la figura de Isolda, arrastrada, humillada, algo se rompió dentro de él. No fue lástima, ni un súbito despertar de heroísmo. Fue la imagen vívida de su propia hermana, un eco distante de un destino similar que se proyectó en la vulnerabilidad de aquella joven, una furia contenida, dormida bajo años de brutalidad, despertó con la fuerza de un rayo. Era una furia contra la injusticia, contra la opresión que él mismo conocía tan bien, una furia que lo impulsó a un acto impensado. Sin dudar, Sombra irrumpió sobre la comitiva, no para robar objetos, sino para arrancar a aquella joven de las manos de los capataces, movido por un sentido de justicia que la vida en los márgenes de la ley había moldeado de una forma retorcida. El rescate fue brutal y rápido, pero la manera en que Sombra la atrajo hacia sí, casi con indiferencia, revelaba la complejidad de su alma. No había ternura en sus gestos iniciales, solo una ira contenida, una necesidad de proteger, quizás un estorbo que sentía que era su responsabilidad. Isolda, por su parte, no vio en él un salvador, sino otro hombre rudo, un peligro diferente, pero peligro al fin y al cabo. Sus ojos, que habían visto solo la oscuridad, ahora enfrentaban la intensidad salvaje de un hombre que vivía al margen, un bandolero que, por un capricho del destino, se había convertido en su captor y su inesperado, y quizás indeseado, liberador. A partir de ese momento, el destino de dos almas heridas se entrelazaba en medio del polvo y el peligro del sertón, sin saber que aquella tensión inicial sería el preludio de una cura mutua. La convivencia entre Isolda y Sombra comenzó como un desierto de palabras. Él, un hombre de silencios elocuentes, acostumbrado al lenguaje bruto de la supervivencia, la observaba con una intensidad que la inquietaba. Isolda, a su vez, retraída en su propio dolor y timidez, se encogía bajo el peso de aquella mirada, el chal más apretado alrededor de su pierna, como si pudiera protegerla no solo de las miradas, sino también del propio destino que la había arrojado allí. Los días se arrastraban bajo el sol inclemente, marcados por miradas furtivas y una tensión casi palpable. Él la veía como una víctima, sí, pero también como un recordatorio incómodo de un pasado que prefería olvidar, una herida antigua que ella, sin saberlo, reabría a cada paso vacilante. Los choques culturales eran inevitables. Isolda, acostumbrada a la rigidez y a la formalidad, incluso en la miseria, veía en la banda de Sombra una libertad salvaje que la asustaba. Sus modales rudos, la proximidad constante con el peligro, la ausencia de reglas que conocía, todo la mantenía en alerta. Sombra, por su parte, encontraba en la fragilidad y el silencio de Isolda un enigma que desafiaba su naturaleza práctica y su vida de acción. Hubo momentos de impaciencia, de palabras ásperas, donde el trauma de ambos salía a la luz, revelando las heridas abiertas que la vida les había impuesto. Ella sentía la hostilidad velada de algunos del grupo, que la veían como un peso, una coja que no servía para la vida nómada y peligrosa que llevaban, y se encogía, reafirmando el viejo dolor del rechazo. Pequeñas brechas, sin embargo, comenzaron a surgir en la muralla de desconfianza. Un gesto de Sombra rompiendo una rama seca para encender una hoguera en una noche fría, y sus ojos, por un instante, se posaron en Isolda con una mansedumbre inesperada. Fue el día en que uno de los bandoleros, sin querer, la empujó,
y Sombra intervino con un gruñido bajo, no de protección, sino de un imperceptible reconocimiento de su vulnerabilidad. Isolda, por su parte, con su sensibilidad agudizada, percibía la soledad detrás de su ferocidad, la forma en que sus ojos se perdían en el horizonte al caer la noche. Ella comenzó a observar la viola que él cargaba, un instrumento empolvado que nunca tocaba, un misterio en medio de tanta brutalidad. Los intercambios simbólicos se iniciaron con pequeños gestos. Isolda, sin saber cómo agradar o cómo ser útil, le ofreció un trozo de pan que había guardado, un gesto simple de gratitud que lo sorprendió. Sombra, por su parte, una noche, sin decir una palabra, dejó un pequeño trozo de tela limpia junto a ella, un cuidado inesperado en un mundo que no conocía gentilezas. En estas interacciones silenciosas, la comunicación se establecía a través de miradas, de pequeñas atenciones que hablaban más alto que cualquier discurso. Poco a poco, la imagen del hombre brutal comenzaba a mezclarse con la de alguien que, a su manera retorcida, demostraba una capacidad de cuidado, un resquicio de humanidad que la sorprendía. Poco a poco, las conversaciones, antes inexistentes, se volvieron cortas, puntuales. Él preguntaba sobre su aldea, su familia, no con curiosidad mórbida, sino con un interés distante que se profundizaba con cada respuesta. Isolda, vacilante al principio, comenzó a desenrollar la historia de su vida, el dolor del rechazo, la vergüenza de su pierna, la promesa rota de un padre. Sombra escuchaba, sus ojos fijos en el fuego, y ella percibía una tensión en su mandíbula, un silencio que parecía contener 1000 otras historias de dolor y abandono. Sin palabras, él compartía un trozo de su propio pasado, la pérdida de su hermana en circunstancias que él no se atrevía a verbalizar, pero que ella comprendía en la profundidad de su mirada. Poco a poco, las heridas se encontraban, y la curación, aunque sutil, comenzaba a dibujarse en el árido suelo del sertón. El polvo del sertón, antes un símbolo de su humillación, comenzó a mezclarse con el sudor de su resiliencia. Isolda, bajo el sol inclemente, se transformaba. Su piel, antes pálida y resguardada, adquiría los tonos bronceados de la tierra, y sus músculos, antes flácidos por la inactividad forzada, se tonificaban con las largas cabalgatas y las tareas diarias en el campamento. Sus gestos, antes vacilantes y encogidos, se volvieron firmes, precisos a medida que aprendía a montar a caballo con destreza, a preparar la comida sobre el fuego, a observar el horizonte con la agudeza de un superviviente. El chal, antes un escudo para su pierna, ahora era más un adorno, a veces olvidado, colgado de sus hombros, revelando la ligereza en su paso que, aunque todavía tenía un rastro de deficiencia, adquiría una nueva danza. El cambio emocional fue aún más profundo. La timidez paralizante dio paso a una confianza incipiente, alimentada por la ausencia de juicio en la mirada de Sombra y por la aceptación, aunque silenciosa, del resto del grupo. Ella comenzó a hablar más, a expresar sus opiniones, a defender sus elecciones. La autoestima, antes aplastada por la vergüenza, florecía como una flor rara en el desierto. Su coraje, que antes solo existía en sus sueños secretos, se manifestaba en pequeñas acciones. Al cuidar a uno de los hombres heridos, al enfrentar un peligro imprevisto con una serenidad sorprendente, al mirar a Sombra a los ojos sin desviar la mirada, cuando era cuestionada sobre algo. Ella, la coja que todos juzgaban inútil, se revelaba capaz, fuerte, esencial para la dinámica del grupo. Socialmente, Isolda ascendió de rechazada a necesaria, de humillada a respetada. Ya no era la joven vendida, la víctima, sino una mujer que había sobrevivido, que se adaptaba, que encontraba su lugar en un mundo al margen. Los bandoleros, antes indiferentes, comenzaron a consultarla sobre pequeñas cosas, a buscar su opinión, a protegerla no por piedad, sino por un respeto genuino por su resiliencia y su inteligencia sutil. Sombra, más que nadie, reconocía su fuerza, la forma en que ella se levantaba de las cenizas de su pasado. Ella ya no era una carga, sino un pilar, una presencia que traía un calor humano a una banda acostumbrada a la frialdad de la vida. La luz en sus ojos vibrantes, antes oscurecida por el dolor,
ahora reflejaba la vastedad del cielo estrellado que la invitaba a la libertad, a bailar. El clímax irrumpió bajo un cielo que parecía sangrar estrellas, una noche de emboscada y desesperación. Las fuerzas del coronel Viriato, incansables en su búsqueda de propiedad robada, finalmente acorralaron a Sombra y a su banda en una gruta oscura, donde el olor a pólvora y miedo flotaba en el aire. La cacofonía de disparos y gritos desgarraba el silencio del sertón, e Isolda, antes una mera observadora de su propia desgracia, se negó a hacer solo eso de nuevo. Sus miedos antiguos intentaron arrastrarla a la parálisis, pero la llama de la libertad, encendida por Sombra, ardía en su pecho. Ella ya no era la coja acorralada, sino una mujer forjada en la resiliencia, y en sus ojos había una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. En el apogeo del combate, cuando uno de los hombres del coronel avanzaba sobre Sombra, que estaba acorralado y a punto de ser alcanzado, Isolda actuó. Su pierna, antes vista como imperfección, se transformó en una aliada inesperada. En un movimiento instintivo, usando el desequilibrio que su cojera le daba, pateó un objeto pesado que estaba a su lado, haciéndolo rodar y golpear al agresor, desviándolo de Sombra por un segundo crucial. Fue un gesto de bravura inesperado, un acto que nadie, ni siquiera ella, pensaría que sería capaz. El bandolero, por un instante, vio la muerte de cerca, y el acto de Isolda lo salvó. El caos de la batalla disminuyó, y los ojos de Sombra, siempre tan intensos, se fijaron en los de ella, en un reconocimiento que trascendía el peligro inminente. En ese instante, bajo el manto de un cielo increíblemente estrellado que parecía ser testigo de la grandiosidad del momento, Sombra la atrajo hacia sí. No fue un gesto de gratitud, sino de pura y desesperada pasión. Un beso que traía el sabor de la pólvora y de la libertad, el peso del miedo y la ligereza de una entrega total. Sus labios se encontraron con la urgencia de quien sabe que cada segundo puede ser el último, una promesa silenciosa de amor en medio de la anarquía. Era un beso que reconocía no solo su fuerza y resiliencia, sino que celebraba el alma que él había rescatado y que, sin saberlo, también lo estaba salvando. Fue un momento denso, silencioso a pesar de la batalla alrededor, una conexión que trascendió el tiempo, el peligro y todas las convenciones. A veces, basta un gesto de amor para cambiarlo todo. Recuérdalo. El polvo bajó, y con él, el humo de la batalla. El desenlace moral de la historia no fue un cuento de hadas, sino una redención tejida con los hilos de la aceptación y el amor. Isolda y Sombra encontraron la justicia no en las leyes de los hombres o en las aprobaciones de la sociedad que los había rechazado, sino en la fuerza de su vínculo. La coja, que un día fuera motivo de vergüenza y exclusión, ahora encontraba su danza bajo las estrellas. Una melodía propia, libre de los juicios. Ella ya no necesitaba esconder su pierna, pues su belleza residía en la valentía de su alma y en la resiliencia de su espíritu. La marca física, antes un estigma, se había convertido en un testimonio de su superación, una parte intrínseca de quién era, y Sombra la amaba por todo lo que ella representaba. El bandolero, antes un hombre de hielo y furia, forjado por la violencia y la desilusión, descubrió en Isolda la capacidad de amar y de ser amado, un propósito que trascendía el pillaje y la venganza. La viola que él cargaba en silencio cobró voz bajo sus dedos, y sus notas, antes melancólicas, ahora entonaban canciones de esperanza y redención. Ellos construyeron su santuario en medio de la aridez del sertón, un refugio de amor y respeto donde las marcas del pasado eran solo cicatrices que contaban la historia de un viaje de curación. La vida, aunque todavía fuera peligrosa e incierta, tenía un nuevo significado, una dirección que el amor había trazado. Ya no eran prisioneros de sus dolores, sino maestros de sus propios destinos, escribiendo su historia con las tintas de la libertad y la pasión, y así, bajo el manto de un cielo que continuaba susurrando promesas de libertad, Isolda y Sombra encontraron en la danza bajo las estrellas no solo la melodía de su amor, sino el eco eterno de sus almas, finalmente en paz.